Del embajador israelí, poco puedo decir. Israel es un país falso, primero, porque está implantado artificialmente sobre la cabeza del pueblo palestino hace ya desde el año 1948. Yo no lo reconozco como Estado. Van a llover las críticas, me van a preguntar esa pregunta que siempre hacen para dejarte entrampado, que es, reconoce que Israel tiene derecho a existir. Existe de hecho, de facto, por lo tanto poco importa la opinión. Y ya sabemos que Israel es un ente belicoso, que está permanentemente en conflicto con sus vecinos, que busca el conflicto para obtener más ganancias. Bueno, no me voy a extender mucho más que eso, pero sí hay que recalcar que dentro de esos objetivos de Israel estuvo el Líbano. Y ahí sí entramos en el tema directamente y decir que Hezbollah fue junto con otros grupos de resistencia que formaron la resistencia nacional libanesa, quienes expulsaron al invasor israelí que ocupó el Líbano durante 18 años de manera amplia, casi llegando al río Litani. En 1982 llegó a Beirut y todavía sigue ocupando una pequeña porción del Líbano, que son las granjas de Sheba. Galeb, soy Sebastián, quería saludarte y preguntarte, pero generalmente se conoce de Hezbollah, digamos, su brazo armado, pero ¿Hezbollah es también un partido político? Hezbollah nació, yo te voy a decir, la historia es así. Hezbollah nació como una escisión del partido Amal, que encabeza hoy día Navi Berri, que es el presidente del Parlamento libanés. Comenzó como un grupo de acción social, como reparando lo que el Estado libanés no le daba a los libaneses musulmanes chiitas del sur, supliendo con cisternas de agua, creando salas de primeros auxilios, escuelas. Comenzó de esa manera. Luego, cuando la situación en Líbano se torna mucho más grave debido a la invasión israelí, se convierte en un brazo armado, en una resistencia armada, y un partido político. Un partido político que tiene una gran presencia en el Líbano. Lo que pasa es que el Líbano tiene una configuración muy particular en su sistema de gobierno. Es un sistema confesional y es una constitución heredada de Francia a medida de los cristianos libaneses, donde siempre el presidente es un cristiano maronita, el vicepresidente o el primer ministro, mejor dicho, un musulmán sunita, y el presidente del parlamento un musulmán chiita. Por eso Hezbollah no avanza más en lo que es el plano gubernamental, es decir, nunca va a acceder a la presidencia, nunca va a acceder a una primera magistratura, siempre va a incursionar dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Galeb, ¿qué pasó entre Hezbollah e Israel en el año 2006? Empecemos por decir que en el año 2000 expulsaron al invasor israelí, y en el 2006 fue una operación de anticipación. Israel tenía planificado invadir nuevamente el Líbano en octubre. Hezbollah captura en una refriega a dos efectivos militares de Israel. Israel invade nuevamente el Líbano, trata de invadir nuevamente el Líbano, bombardea el Líbano de una manera feroz, haciendo desastres en la infraestructura libanesa y asesinando cerca de 1.200 civiles. Ahí volvió a ganar Hezbollah. ¿Y en dónde gana Hezbollah? Gana Hezbollah en repeler nuevamente la invasión israelí, pero también gana porque la guerra de Hezbollah fue directamente contra efectivos militares sin causar bajas civiles. ¿Se podría decir que Israel sufrió una derrota militar en el campo militar contra Hezbollah?
no solo en el campo militar, sino en el campo psicológico y en el campo de la inteligencia, porque el gran triunfo fue haber intervenido las comunicaciones y anticiparse a los movimientos del Estado sionista. Ese es el gran mérito de Hezbollah en cuanto a organización que custodia la frontera de su país. ¿Podemos entender un poco el odio de Israel hacia Hezbollah a partir de esta derrota? Por supuesto, a eso le podemos adosar el odio que le tiene a la República Islámica de Irán, porque es su rival directo en la región en cuanto a fortaleza armamentística, aún no teniendo la República Islámica de Irán armas nucleares como sí tiene Israel. Conocemos, digamos, la visión que se tiene de Galev en la República Argentina cuando uno dice la palabra Hezbollah, y enseguida se remite por las construcciones mediáticas a grupos terroristas. Y tenemos, justamente en el contexto y en el marco del G20, un caso muy emblemático que fue la detención de 2 chicos de la comunidad islámica, de apellido Salomón, que fue muy connotado, porque decían que ellos tenían vinculaciones con Hezbollah porque tenían unos imanes en la heladera de Nasrallah en su heladera, ¿no? Sí. Más allá de que esos imanes existieran y demás, digamos, si Hezbollah es un ejército regular y tiene participación en el Parlamento del Líbano, aunque existiera una vinculación, ¿de qué se los puede llegar a acusar? De nada, porque para ser más claros y más precisos, es como si vos fueses peronista y por culpa no sé de quién o por acciones de autodefensa nacional, como ocurrió en el país, te acusen de terrorista. O sea, si el presidente del Líbano se le ocurriera decir los que son peronistas son terroristas, como en Argentina se dice los que son de Hezbollah son terroristas, podría terminar siendo una especie, podría terminar siendo incluso, o sea, una especie de declaración de guerra del presidente Macri hacia el Líbano. Si una persona por tener vinculaciones con un partido político del Líbano lo acusan de terrorista y lo detienen. Es una locura porque la propia esposa del presidente de la nación, toda su familia pertenece a Hezbollah. ¿Cómo pertenece a Hezbollah? Sí, toda su familia en el Líbano, sí. La familia Aguada, sí, pertenece al partido Hezbollah. Pero hay que detenerla inmediatamente, sí. Entonces. No, a ella no, a su familia. Bueno, pero con la lógica del gobierno de Macri, cualquier persona que tenga vinculación con Hezbollah, hay que detenerla. ¿La primera dama? Pero, a ver, Sebastián, para serle más claro, yo estuve comiendo en la casa de la familia Aguada en Baalbek. ¿Dónde es Baalbek? Yo sé, Baalbek es en el este del Líbano, ajá, en la frontera con Siria, ¿sí? Cerca de la cadena antilíbano, la región que contiene las ruinas romanas, es un lugar muy hermoso, muy característico del Líbano, y la familia Aguada es de Baalbek, y entre su familia hay dirigentes del partido y hay funcionarios, por lo tanto, ¿qué podemos seguir agregando después de esto? Galev. No le puede negar, la primera dama no le puede negar. Toda su familia pertenece al partido político Hezbollah en el Líbano. Uh-huh. La gente está escribiendo, ¿no? Porque nuestra pregunta, la encuesta, la consigna del día de hoy tiene que ver con lo que pasó con estos últimos ciudadanos supuestos iraníes detenidos, si son una amenaza o parte de una puesta en escena. Y hay algunos mensajes en particular que dice: este gobierno necesita alimentar a sus votantes y todo lo que huela a árabe lo van a encarcelar, dice Oscar de Villa del Parque. Y hablando del caso de los hermanos Salomón, muy jovencitos, 25 y 23, sí, algo así, entiendo. Son mis sobrinos. Exacto, bueno, por eso quería preguntarte, porque también los titulares durante 24 horas se mantuvieron en todos los canales y la prensa escrita que tenían un arsenal, que tenían armas de guerra. ¿Repasamos un poco qué había? Bueno, había un fusil Mauser, había 3 pistolas, 2 de ellas viejas, una más nueva que la había comprado mi primo, el nieto del verdadero dueño de las armas, que era el abuelo, el hermano de mi mamá. Sí. Claro, que era el hermano de mi mamá.
aficionado a la casa. Ellos son todos de La Pampa, incluso mi mamá nació en La Pampa, aficionados a la caza mayor, a la caza de ciervos, de chanchos jabalíes. La práctica de mi familia desde siempre. Lo mismo cuando acusaron a Yusuf Jalil, que tiene un campo en La Pampa y todo eso. Bueno, él iba al campo a cazar también. Una actividad que hace muchísima gente. Si no, empecemos a investigar los cotos de caza y los extranjeros que reciben para la caza mayor. Nada más que eso. Esto yo creo, y estoy investigando si no estuvo D'Alessio detrás de esta maniobra. D'Alessio. En su cercanía con Patricia Bullrich, actuó como un marketing para el Ministerio de Seguridad de cara al G20 y mostrar este trofeo a Donald Trump. Bueno, la verdad que hasta ahora no lo habíamos asociado, pero era parte, ¿no?, de esta misma incógnita de por qué se da justo la detención de estos ciudadanos iraníes que salen a entrevistar al embajador de Israel y lo vincula enseguida con Hezbollah. Hay todo un hilo conductor, Sebastián, hay todo un hilo conductor. Y el hilo conductor, te voy a explicar de qué se trata. En conversaciones privadas que tuvo gente de la comunidad con la ministra de Seguridad, ella le respetó que ellos no pueden intervenir en cuestiones jurídicas porque es el campo del Poder Judicial. Y hoy venimos a descubrir que está todo entremezclado, lo que es parte del Poder Judicial, parte del Poder Político, a través de Marcelo D'Alessio. Entonces, ¿cómo es, señora ministra? ¿Ustedes pueden intervenir, tienen inferencia en el Poder Judicial o no? Y ahora está demostrado que sí. Entonces, ¿por qué este marketing político, por ejemplo, con la detención de mis sobrinos o con la de estos supuestos iraníes que, a mi entender, y por una cuestión básica, teniendo pasaportes falsos, no son realmente trigo limpio? Algo tienen para esconder o algo por el estilo. Lo que sí les puedo refutar es que no es necesario escaparse de Irán. De Irán se puede salir y entrar cuando los iraníes quieran. Galeb, te agradecemos muchísimo la comunicación. Otro día en estudio, ¿eh? Sí, te esperamos acá por Radio del Plata. No, te agradezco mucho. Yo, lamentablemente me hubiese encantado estar, pero estoy lejos, estoy a kilómetros, estoy en Mendoza ahora. Bueno, ahora que mencionás Mendoza, recién estaba pensando eso. Es interesante el abordaje mediático. Hace muy poco tiempo hubo un ex soldado israelí que mató a su madre y a su tía y las enterró. Las enterró en el patio de su casa. Tenía millones de pesos en efectivo, tenía muchísimas armas, y el título de los medios corporativos, por decirlo de alguna manera, era turistas israelíes fueron... No, turistas judías. Turistas judías asesinadas. Bueno, yo vi lo de israelíes y no decían que había sido su propio hijo, porque es un ex soldado del ejército israelí. Y aparte se hacía pasar, tenía un sobrenombre con el nombre de Hitler al revés, ¿no? Sí, es cierto. El nombre que se da a conocer con sus sobrinos, si escribís Adolf Hitler y lo lees al revés, es el nombre con el cual él se presentaba. Pero parece que los servicios de inteligencia argentinos no llegaban hasta Mendoza. No, pero es que hay una relajación con la cuestión de... a ver, esto está unido también y acá va para tirar la idea y que se desarrolle después. Estos supuestos iraníes que ingresaron con pasaporte israelí, llama la atención la fecha de nacimiento de los dos, con pocos meses de diferencia, 2 meses de diferencia, en 1988. No sé si qué sé yo, muy raro todo eso, pero aparte un pasaporte israelí no lo conseguís en cualquier lado, más allá de que sean falsos, que sean comprados o lo que sea, pero el efecto final de todo esto es el relajamiento en migraciones, porque cuando entra un israelí no necesita visa para entrar a la Argentina. ¿Entra directamente? Entonces, no, entra directamente, y aparte de que entra directamente, debe haber alguna directiva, lo digo en potencial,
de no observar demasiado o no molestar demasiado a los ciudadanos israelíes que ingresan a la Argentina, porque ahí tenemos el ejemplo que vos diste. Hace 10 años hay un israelí viviendo entre nosotros, desquiciado, o como sea, porque el ejército israelí lo que produce es eso, alienados, que asesinó a su madre y a su tía de manera salvaje, más allá de que las haya asesinado, del asesinato en sí, ¿no? El ensañamiento. Totalmente. Gale, te comprometemos públicamente para que la próxima nos acompañes acá, coordinamos con tiempo que una fecha que estés en Buenos Aires. Dale, Lourdes, no hay problema, les mando un abrazo y éxitos con el programa, me alegra mucho por Data Urgente, y hay que seguir todo el tiempo luchando, ya sea a través de los pocos medios que tenemos y mi solidaridad con los trabajadores del Plata. Buenísimo, ahí está. Gracias, Gale, un abrazo.